Quitar a Jesús, hermanos, de vista, o si quitaste a Jesús de vista, hermano, terminarás en el lugar que no debes de estar. Andarás por un lugar que no debes de andar. Tomarás cosas que no debes de tomar, por cuanto tu mirada la quitaste del Hijo de Dios y la pusiste ahora en las cosas vanas de esta vida. Somos nosotros, hermanos, llamados a cumplir cada uno de nosotros el propósito en el cual Dios quiere manifestar su gracia, su reino, y somos llamados trigos. Y un trigo, hermanos, estamos para nosotros complementar el propósito, tanto usted como yo, de ser que hombres y mujeres productivos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. La cizaña aparenta ser trigo, pero no es trigo. ¿Qué hace la cizaña? Solamente confunde tal vez la vida de la persona que piensa que es trigo, pero no es trigo. Y ocupa un lugar en la tierra, pero no produce nada la cizaña, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ser que un hombre o una mujer que esté lista o listo para ver cómo está su vida, cómo camina su vida. Y para ello yo quiero que usted se haga estas preguntas juntamente conmigo. Primeramente, ¿en qué estás poniendo tu corazón y tu alma? Segundo, ¿cómo inviertes tú tu vida, tus recursos, tu dinero, mi hermano? Y hermanos, tercero, ¿qué cosas de programas estás hoy en día teniendo para entretenerte o viendo? ¿Te ayudan para mejorar tu relación con el Señor? ¿Te están volviendo agresivo, flojo, arrogante? Bueno, pues tú tienes que analizar esa área en tu vida. ¿Por qué? Porque estás dejando de poner tu mirada en el Señor y la estás poniendo en otra parte. Y vas a terminar el día de mañana en un lugar que no quieres estar. Y no te gustaría estar, hermanos. Yo le decía a la gente, toda esa gente que miras ahí vagando en la ciudad, le digo, que no tiene dónde dormir esa pobre gente, le digo, nunca pensaban que iban a terminar ahí. Pero tomaron decisiones que no tenían que tomar decisiones. Jovencitas que querían tomar y tener una vida, digamos, pues terminar sus estudios, lograr un título universitario, pues tomaron decisiones que no tenían que haber tomado y ahora están en una situación que nunca pensaron que iban a estar en esa situación. Uno, porque quitaron sus ojos ¿en quién? En Jesús. Y dejaron de seguir a Jesús. La palabra de Dios dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted y yo, hermanos, ponemos los ojos en otras áreas que no debemos de ponerlas, nos vamos a amargar y vamos a terminar en lugares que no debemos de estar. Y, hermanos, que no quisiéramos estar tampoco, ¿verdad? Así que es importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Dámelo ahí, mi hermano, Lucas 9:62, por favor, Samuel. Dice el Señor que el que toma el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Pero la versión, mis hermanos, la traducción, lenguaje actual, dice lo siguiente. Dice, no se puede participar o permanecer en el reino de los cielos, dice. Así dice, ¿verdad? Y hacer lo que un mal campesino hace. Y hacer lo que un mal campesino hace. Que se pone a orar, dice la tierra. Y, hermanos, y este mal campesino dice que no lleva al punto donde debe ser y hace el ¿qué? El surco chueco, dice. Dice, así dice, no es apto para el reino de los cielos. Porque puso su mirada en otra parte donde no tenía que ponerla. Y terminó, hermanos, ese surco torcido. ¿Verdad? Tu vida puede terminar así, mi hermano y mi hermana. De una manera que torcida.
Por eso, ¿qué tenemos que hacer? No quitar ya conmigo los ojos en Jesús, ¿verdad? Porque si quitamos los ojos en Jesús, mis hermanos, entonces vamos a terminar en un lugar que no quisiéramos estar el día de mañana. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que si usted va en bicicleta, la bicicleta va a ir a donde usted vaya poniendo la mirada. Por eso tiene que ir viendo hacia el frente, hacia donde quiere ir. Si usted no pone la mirada donde quiere ir, hermanos, entonces lo va a llevar a otra parte de la bicicleta. Ahora, si usted va aprendiendo y usted quiere aprender bicicleta y mire usted hacia abajo, se va a dar un volteón, mis hermanos. Usted va a ¿qué? Pegarse un golpezazo ahí mismo. Que no lo que quisiera es pegárselo, ¿verdad? Pero se va a pegar un putazo. ¿Qué tiene que hacer? Mirar hacia dónde va a ir. Y hacia dónde, ¿qué? No distraerse nada de lo que es ¿qué? De lo que le puede distraer y ponerle a mirar en otras cosas. Porque se puede pegar un buen golpe, ¿verdad? Así que, mis hermanos, muchos dejaron de poner la mirada en el Señor y después pasaron 20, 30 años y dicen, perdí tantos años, no terminé mi carrera, me distraje y ahora quiero volver a estudiar. Pasaron 10, 20 años, perdiste 20 años, 10 años, hermanos, y no terminaste tu universidad. No tienes un título, eras capaz, tenías la inteligencia necesaria, pero te desviaste, estuviste viendo otras cosas que no tenías que ver. Jovencitas que están frustradas hoy en día, ¿por qué? Porque, hermanos, quitaron la mirada, no pusieron su mirada, no tuvieron en cuenta lo que estaban viendo en el Face, las películas que miraban, los programas que miraban, si realmente esas películas lo ayudaban, lo bendecían, lo hacían crecer en gracia, en amor, en misericordia. No tuvieron en cuenta eso y se desviaron terriblemente. Y ahora se presentan como madres solteras y queriendo de vuelta volver a ¿qué? A tener un título. Perdieron 10, 15 años de su vida y ahora quieren volver. Creyentes que se han perdido, hermanos, y que han abandonado su casa, su familia, sus esposas, sus hijos, y después de 30 años quieren recuperar la casa, la familia, y quieren recuperar los hijos. Difícil, ¿verdad? ¿Pero qué? Dejaron de ver a Jesús. Dejaron de ver la palabra de Dios. No quisieron ser guiados por la palabra de Dios. No quisieron ser instruidos en la palabra de Dios. No quisieron obedecer la palabra de Dios. Y todo, hermanos, tiene un precio en esta vida. Así que, mis hermanos, no deje de ver a Jesús. No deje de usted de caminar bajo la palabra de Dios. El caso también de ¿quién? Del hombre, del joven que pidió su herencia. Vayamos ahí a Lucas, capítulo 15, por favor. Del 13 al 20 vamos a leer. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente, mis hermanos. Lucas, capítulo 15, del 13 al 20. Vaya ahí, mis hermanos. Y nos habla ahí fuertemente la palabra de Dios y nos enseña el Señor Jesucristo de lo que hizo este joven. Dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada allí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzad sus pies. Y traed el becerro gordo todos, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Fíjese qué tremendo, ¿va? Este caso nos enseña, hermanos, cómo este hombre se equivocó y tomó una mala decisión en su vida. Pidió la herencia, se la dieron, ¿y qué hizo? La malgastó. Nunca pensó que se iba a ver en un estado de ¿qué? Terrible, de hambre. Él pensaba que iba a gozar la vida, que las cosas iban a ser fácil para él. Tenía mucho dinero, no supo invertirlo correctamente, solamente quiso ¿qué? Satisfacer sus deseos, yéndose a buscar placeres y malgastó todo, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Dejó de poner sus ojos en Jesús, en la palabra de Dios, y por lo tanto ahora las consecuencias. Nunca se miró él que iba a estar ¿qué? Cuidando ¿qué? Cerdos. Y mucho menos sintiendo el deseo de comer lo que los cerdos le daban de comer, hermanos. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente se encuentra en ese estado? Mucha gente se encuentra en ese estado, hermanos. Lo importante es que este hombre que dice, recapacitó, pensando así en sí mismo, dijo, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre, dijo, ¿verdad? Y reflexionó, ¿y qué dijo? Iré a mi padre, pediré perdón, ¿verdad? Y me voy a reconciliar con mi padre. ¿Qué le hace que me haga como un jornalero? ¿Cuántos años perdió? No lo sabemos. La historia no nos dice cuánto tiempo perdió, ¿verdad? ¿Para qué? Para regresar de vuelta con el Padre, para tener otra vez una relación, una comunión con su Padre. Estar en la casa del Padre, mis hermanos, es una gran bendición que todo creyente no debe de perder, ni ser seducido por las cosas que el mundo te ofrece y que el mundo te da. Así que eso tenemos que tenerlo bien importante. Fíjense lo que dice la traducción, igual, lenguaje actual. Dice, qué tonto he sido, dice. Cuando él reaccionó, esta traducción lo traduce así. Y dice, qué tonto he sido por vivir de esta forma y de esta manera. Él mismo se reconoció que era un ¿qué? Un tonto, porque tomó decisiones que no tenía que haber tomado. Recibió invitaciones que no tenía que haber tomado tampoco. ¿Y qué hizo? Ahora las consecuencias es que ahora no tienes ni qué comer. Y deseas también llenar tu estómago con lo que comen los cerdos. ¿Cuánta gente hay hoy en día así, mis hermanos? Deseando una vida diferente. Una vida también que pueda tener por lo menos lo necesario para vivir. Pero, hermanos, las malas decisiones o haber quitado los ojos en Jesús te llevó a ese lugar y a ese estado. Ahora te encuentras en un estado deplorable. Lo importante que este hombre recapacitó y este hombre dijo, voy a volver, voy a regresar. Cayendo en sí, dice la palabra de Dios, él dijo, voy a regresar. Eso es lo importante, hermanos. Que este hombre estuvo dispuesto a ¿qué? A humillarse y reconocer también que había sido un ¿qué? Un tonto por haber tomado esa decisión y haber malgastado su vida viviendo y sus bienes viviendo de una manera perdida. Y hermanos, lo importante de todo es que usted puede regresar a la casa de Dios y puede volver con el Señor, ¿verdad? Y puede también reconciliarse con el Padre. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer, mis hermanos, que hemos sido también nosotros seducidos por la maldad y el pecado. Así que, mis hermanos, ustedes debemos estar dispuestos a cada día a caminar bajo la gracia y la justicia del reino. Dame, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, por favor, Samuel.
Primera de Pedro, segunda, capítulo 1, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra. Muy bien, tienes que procurar hacer firme. O sea, hermanos, no estar dudando de lo que Dios te pide que tú hagas, y mucho menos en el camino del Señor. Y, hermanos, firme en la palabra de Dios. Hacer firme vuestra vocación. Eres un creyente, eres un cristiano. Ahora, este es el mensaje para ti, dice el Señor. Y así debes vivir como un creyente, como un cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchas, hermanos, maneras de cómo atraernos y cómo seducirnos. Hay muchas formas y muchas maneras de cómo paralizarte a ti y cómo atraerte hacia la maldad, hacia el pecado y apartarte de la sincera relación o comunión con el Señor. Hay muchas formas en que el diablo va a tratar de atraparte, y también el mundo te va a tratar de seducirte, mi hermano. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Así que dice, hagan firme ¿qué? Vuestra vocación, dice, y elección, porque fuimos elegidos, hermanos. ¿Para qué? Para vida eterna, para salir de las tinieblas a su luz admirable. Porque haciendo estas cosas, ¿qué pasará? No vas a caer jamás, o no vas a ser ¿qué? Seducido o atraído, o no vas a ser ¿qué? Perjudicado para poner la mirada en otras cosas que no debes de poner, mi hermano, mi hermana. Porque si dejas de poner tu mirada en la enseñanza, en la palabra, en el Hijo de Dios, entonces, hermanos, vas a terminar en un lugar que en el día de mañana no vas a desear estar en ese lugar. Dame el siguiente, por favor. Lo dice, porque de esta manera os dará ¿qué? Otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Así que debemos de ¿qué? De alcanzar nosotros las riquezas, hermanos, que están dispuestas para usted, que es un reflejo, principalmente un crecimiento espiritual. Es lo que ustedes debemos alcanzar. Un crecimiento espiritual. ¿Se está creciendo? Entonces es un reflejo, mis hermanos, de la riqueza, de la bendición de parte de Dios. ¿Sabes discernir entre lo bueno y lo malo? Pues no sé discernir todavía. Entonces necesitas crecimiento espiritual. ¿Quién te lo va a dar? La palabra de Dios. ¿Quién te lo va a dar? El discipulado. ¿Quién te lo va a dar? Los estudios, mis hermanos. El crecimiento ¿qué? Espiritual. Vas a conocer las grandezas del Señor y cómo moverte en esta vida y evitar, hermanos, la invitación o el camino que el diablo te quiere poner en tu vida. Luego dice la palabra de Dios, mis hermanos. Segundo, ¿qué tanto vas a permitir que Dios obre en tu vida? ¿Qué tanto? Tú tienes que responderle a Dios. ¿Qué tanto estoy permitiendo que Dios esté obrando en mi vida? Que Dios me use a mí. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a hacer las cosas que el Señor me ha pedido a mí o que yo haga, verdad? Y luego, mis hermanos, ¿qué tanta gracia de su bondad he aceptado en mi vida? O sea, mi hermano, ¿has aceptado completamente la gracia o no? ¿La misericordia de Dios o no? Mis hermanos, dice el Salmo 90, versículo 12, dámelo por favor. Y habla ahí, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría, hermanos. Enséñanos de tal manera, dice la palabra de Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que cada día, hermanos, usted viva y sepa escoger lo correcto en su vida. Pero eso requiere ¿qué? Sabiduría. ¿Y la sabiduría con dónde se alcanza? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos. Y empieza con el temor. Y el temor es hacer aquello que le desagrada a Dios, que no le honra al Señor. El temor es cuando usted ha dejado de congregarse y Dios dice, no dejes de congregarte. El temor es cuando usted ha dejado de servir al Señor, mis hermanos. Solícitos, dice la palabra, ustedes deben estar dispuestos, estar solícitos para que usted participe en la obra del Señor, en la obra del reino. Entonces, quiere decir que si no está haciendo, no está aquí caminando en sabiduría porque no hay temor en usted, porque no está dispuesto a obedecer la bendita palabra de Dios.
Dice el Señor ahí en Mateo 11, dame el 28 al 30, Samuel. Y la palabra de Dios dice claramente, oiga lo que dice aquí, mis hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vas a hallar ¿qué? Descanso para tu alma. Dame el siguiente, el 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué sucedía en aquel tiempo? Un yugo, hermanos, se le ponía a dos animalitos, se le llama bueyes, ¿verdad? Y los dos tenían que ponerle un yugo de madera y tenían que trabajar juntos, hermanos. No podía uno quedarse atrás, ni mucho menos ir adelante el otro. Tenían que ir al mismo paso, ¿verdad? Si uno paraba, pues tenían que parar los otros. Si uno daba vuelta, pues tenían que dar vuelta los dos, mis hermanos. ¿Qué es esto lo que significa, mi hermano? Significa nosotros que debemos unirnos al plan de Dios, al objetivo principal del reino de los cielos, mis hermanos. ¿Para qué? Permitirle a Dios, hermanos, que Él comience a guiar nuestras vidas a través de su bendita palabra. Y que seamos nosotros dóciles, hermanos. Estar dispuestos como un animalito de esos, ¿verdad? Que el Señor nos guíe. ¿Para qué? Porque nos estamos uniendo al plan del Señor que tiene para esta generación. Y el plan principal de esta generación, hermanos, es que usted y yo seamos ganadores de almas. Que nosotros estemos también, hermanos, reflejando la gracia y la misericordia de Dios a través del carácter del Hijo de Dios. Que nosotros caminemos en los frutos del Espíritu Santo y que desechemos los frutos de la carne, hermano, hermana. Eso es lo que Dios quiere, que nos unamos a ese plan maravilloso, glorioso que tiene Dios para nuestras vidas. Pero debemos de estar dispuestos a estar como el Señor. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar ¿qué? Descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, no es pesado, dice el Señor, el yugo de Él, ¿verdad? Es un yugo, hermanos, que es liviano, dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que si usted te unes voluntariamente a la obra y al propósito de Dios en tu vida, y estás dispuesto, hermano, hermana, a caminar de acuerdo a lo que Dios nos establece por medio de su palabra, mi hermano, serás una persona muy bendecida por parte de Dios. Y vas a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que el yugo de Dios nos dice que nos va a guiar, hermanos, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios nos va a guiar. El mensaje de la palabra nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar. La vida de Jesús nos va a guiar. Debemos de ¿qué? De aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, ¿verdad? Que viene siendo lo contrario, orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, mis hermanos. Todo eso tenemos que desecharlo para poner los ojos en Jesús y no dejar de ver lo que Jesús ha modelado para mi vida y para que yo lo siga como un hijo o una hija de Dios. Así que hagamos lo que Dios nos llama, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos llama. ¿A qué te ha llamado Dios? Bueno, pues Dios me ha llamado para ser maestro. Ah, bueno, pues haz lo que Dios te llama. Pues Dios me ha llamado para ser un evangelista. Ah, bueno, empieza a predicar la palabra de Dios. Para eso te ha llamado Dios. Dijo el apóstol Pablo, dame Romanos 3 y 4, perdón. Dame Romanos capítulo 9, versículo 3 y 4. Fíjese, Pablo amaba a los judíos, porque era judío. Pero, hermanos, no fue llamado ¿a dónde? A predicarle a los judíos. ¿A quién le fue llamado a predicarle Pablo? A los gentiles. Pero él quería, pero no fue llamado ¿quién? Para los judíos, ¿verdad? Entonces fue llamado ¿a quién? A los gentiles. Entonces debemos de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No debemos de hacer lo que nuestra carne quiere hacer, ¿verdad? Porque en veces decimos, es que lo que Dios me está pidiendo a mí no me gusta. Pues es que no te lo estaba poniendo el nombre, Dios te lo puso que lo hicieras. Es que a mí no me gusta,
Pues limpiar la iglesia. Pero es que Dios te dice que tienes que hacerlo, ¿verdad? Ese es tu llamado. Aunque no te guste, hermanos, Dios te está llamando a eso, ¿va? ¿Qué dice ahí? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a los que son parientes según la carne. Dame el siguiente. Que son que israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo quería predicarles a los romanos. Y de hecho, cuando trataba de hacer lo que iba a los gentiles y llegaba a una sinagoga donde había, ¿qué pasaba? Los sacaban a palos, lo apedreaban a Pablo, y el último dijo, pues ya no hago más a los judíos, sino que me voy ¿a quién? Me voy a los gentiles, porque él era llamado ¿a dónde? A los gentiles, no era llamado a los romanos. Oh, perdón, a los hebreos. ¿Quién era llamado a los hebreos? Pedro. Pedro es el que tenía que predicarle ¿a quién? A los hebreos. Y Pablo tenía que ir ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos, hermanos, quitar la mirada de Dios, porque eso también nos va a perjudicar a usted y a mí también. Porque usted tiene un llamado específico dentro del reino de los cielos. Y debe de ¿qué? De hacerlo y obedecer lo que el Señor dice. ¿Qué dice allí? 1 Timoteo 2:7. Dámelo por favor, Samuel. Y después te brincas a Romanos 11. Léalo conmigo. Para esto yo fui. ¿Y apóstol de quién? Entonces, para eso fue ¿qué? Constituido ¿qué? Predicador, apóstol y maestro. ¿Para quién? Para los gentiles. Le está hablando aquí a Timoteo. Entonces, él tenía que enfocarse a lo que Dios le había ¿qué? Llamado. Ahí está nuestro problema, hermanos. Que muchas veces nosotros queremos hacer otras cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y queremos hacer cosas que nosotros queremos que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchos creyentes frustrados dentro de la iglesia, porque no están haciendo las cosas que deben de hacer. Han dejado de poner sus ojos en Jesús y han sido seducidos por otras cosas. Ahora nos hemos vuelto peleoneros dentro de la iglesia. Estamos ¿qué? Inconformes, hablando mal del hermano, con la hermana, envenenando a la hermana, juntándonos ahí los más chismosos y empezamos ahí a criticar a fulano, tal. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Y por lo tanto, hermanos, estás terminando en un lugar que no debes de terminar. Porque la voluntad de Dios es que te vaya bien en la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengas vida y la tengas ¿y qué? En abundancia. Ese es el deseo del Señor para nosotros como creyentes, hermanos. Pero tenemos que someternos al orden de Dios, a lo que Dios nos pide que nosotros hagamos como sus hijos o como sus hijas. Ahí va a estar tu bendición, mi hermano. Así que dice Romanos capítulo 11, el 13, el 15, dámelo por favor. Léelo conmigo. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si mi exclusión de la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida entre los muertos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Honraba su ministerio. Honro mi ministerio. Porque fui ¿qué? Llevado o anunciado o dedicado para predicar a los gentiles. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías cuando fue a que orara por Pablo y le devolviera la vista? Porque yo le enseñaré a este hombre cuánto se debe padecer por mi amor. Pero este hombre irá, dice, hablará a los reyes, a las naciones y llevará el mensaje a tanta gente. No fue llamado para predicarle a los hebreos. Quizás, dice, por andarle predicando a los gentiles voy a provocar a celo a algunos de mis naciones, dice, o de mi propia sangre. Pero hermanos, ¿para qué? Para que ver si así algunos entendieran y comprendieran, hermanos,
La gracia y el amor de Dios es para toda la humanidad y el mensaje de la cruz es para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, de cualquier nación, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, mis hermanos, de cualquier ranchito, mis hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz, mis hermanos. Y ese es el mensaje que nosotros como creyentes debemos de dar principalmente a todos los que están cerca de nosotros, mis hermanos. Pero enfocarnos también en lo que Dios nos pide que usted y yo hagamos como iglesia, como creyentes y como cristianos. E hijos de Dios. Así que no tratemos de ¿qué? De impresionar a Dios, mis hermanos, haciendo cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Si Dios te mandó a hacer, ahí enfócate. Dice Romanos capítulo 12, dame el 6 hasta el 10. Lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos. Haciendo cosas que Dios nos mandó a hacer. Honra tu llamado y la elección para qué te eligió Dios y para qué eres elegido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el lugar que debes de ocupar y el lugar que debes de tener? Lógicamente, siempre debes que tener ¿qué? Una disposición, mi hermano. Dame ese versículo 6, diga. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea aborrecer lo bueno, seguir lo bueno. Amaos con amor fraternal, en cuanto a honra, los unos a los otros. Entonces, hermanos, ahí está la clave. Dice, el que sirve, pues que sirva. El que enseña, pues que enseñe. ¿Verdad? Eso es tu llamado. Para eso fuiste, ¿qué? Elegido. Para eso el Señor te levantó, para que sirvas dentro del cuerpo de Cristo. No trates de hacer otras cosas, hermano, que Dios no te mandó a hacer. Haz lo que el Señor te pide que hagas. Enfócate en lo que Dios te pide que tú realices dentro de su iglesia, dentro de la iglesia. Porque si no, pierdes el rumbo, mi hermano. Y de repente te encuentras en lugares que no debes de estar. Y ese es el problema de muchos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que no saben cuál es su llamado. ¿En qué puedo yo servir? Hermanos, ¿has dejado de qué? De venir a los estudios. Tenemos bonitos y estudios que nos edifican los días martes, los días viernes. Vente a los estudios. Los domingos, vente temprano a las 10:30. Tenemos una clase especial para que también aprendas, mi hermano, y se te vaya llenando tu alma, tu corazón y tu espíritu para recibir dirección sabia de parte de Dios y por medio de la Escritura y por medio de un discipulado. ¿Qué tenemos que estar? Dispuestos, hermanos, porque si no, hermanos, imagínense mi hermano, un trompo, hermano, pues sin quien lo domine, sin cuerdas, nos manda bailando donde mismo, pero ¿qué pasa? Va a caer tarde o temprano. Necesita que el que lo maneje esté listo, pero también, mis hermanos, usted necesita que usted se disponga a la palabra de Dios y al llamado que tenemos como hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué sucede con la gente, hermanos, o creyentes que quieren gozar la cosa del mundo? Oiga bien lo que dice allí el capítulo 15 del libro de ¿quién? De Lucas, de lo que nos enseña acerca del hijo pródigo. Cómo este hijo, hermanos, vivió perdidamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, como siervos y siervas de Dios? Debemos de ¿qué? Enfocarnos en la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 29, 18, dámelo por favor, Samuel. Donde no hay visión, el pueblo se desenfoca, dice la palabra de Dios. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, o guarda la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra aquí dice, Proverbios, ¿verdad?
¿Pierde qué? Se desenfrena. Pero también dice, se sale, hermanos, de sus límites. Cuando no caminas en la palabra de Dios, cuando no guardas la palabra de Dios, que es la ley, entonces te sales ¿de qué? De los límites. Y una vez que te sales de los límites, hermanos, pues ahí está ¿quién? El que por ti ha vallado, ¿qué dice? Pues ahí está la serpiente, hermanos. Si te sales de los límites, ahí está Satanás, esperando que te salgas y des un paso fuera de los límites que Dios puso sobre tu vida. Tú tienes y yo tengo un límite. No te salgas de esos límites. Si te sales, hermanos, va a haber consecuencias. Y de repente vas a encontrarte en lugar que no quieres estar en esos lugares. O vas a ver que la vida se te va a hacer dura, difícil, pesada, porque la presencia de Dios ya no te está guiando. Ahora son tus sentimientos, deseos carnales, el mundo te ha traído y ahora no estás reflexionando de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, una persona que no tiene a Cristo debe de pensar en esto. ¿Qué es lo que estoy metiendo a mi cuerpo? O creyentes, hermanos carnales, que no les interesa caminar bajo el mundo y para ellos le da lo mismo participar de las cosas infructuosas de las tinieblas. Alcohol, drogas, sexo ilícito. Hermanos, eso te va a llevar a un problema grande y fuerte. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y esa es la ley, hermanos. Hay 4 leyes y esa es una. Y la ley dice que vas a cosechar lo que tú siembras. Y es la ley, hermanos, que usted debe de evitar. O sea, aunque te regreses con Dios, va a haber ¿qué? Consecuencias. ¿Qué cree que pasó con el rey David? ¿Hubo consecuencias o no hubo consecuencias? Y fuertes, ¿va? Dios lo perdonó. Pero no le quitó las consecuencias. ¿Qué pasó? Vino. Supuestamente Salmo 32 y Salmo 51 habla acerca del arrepentimiento sincero y verdadero de David. Pero, hermanos, su hijo se levantó, quiso usurpar su reino y después de eso se acostó con sus mujeres, el propio hijo. Y después de eso, hermanos, vinieron y querían matar a su hijo al rey David. Su propio hijo quería matarlo. Y causó problemas dentro de su casa. Un hijo de él violó a su propia hermana. Y el hermano de su hermana vino y mató al otro. Todas esas consecuencias hubo por causa de que David se dejó guiar por un deseo carnal. Y él no se había dado cuenta. ¿Quién desvió el corazón de Salomón? Tenía 700 concubinas y 300 mujeres. Pero deseaba todavía la lujuria que había en él. Mujeres paganas. ¿Y qué pasó? Dejó de poner la mirada en Dios, dejó de caminar en la palabra de Dios, dejó de vivir, y era el hombre más sabio. Y dice que el corazón de las mujeres el deseo por las mujeres desviaron el corazón de Salomón. ¿Y qué hizo? Les levantó templos, les hizo templos, mis hermanos, donde sacrificaban los propios hijos de ellos. ¿A quién? A sus dioses. Y este pecado lo cometió ¿quién? Salomón. Y era el hombre más sabio, mis hermanos, de aquel tiempo, ¿va? Sabemos que Jesucristo es lo máximo, hermanos, pero este hombre era muy sabio. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Dios o Salomón? Salomón. ¿Dios o David? David, ¿verdad? Hermanos, ¿y hubo qué? Porque todo lo que el hombre, eso va a cosechar. Hermanos, eso es una ley. Y la ley nos dice que lo que usted siembre, ¿va a qué? A cosechar. Si deja de desviarse y deja de mirar a Jesús y deja de caminar conforme a la palabra y el llamado que usted tiene,
también habrá ¿qué? Consecuencias. Usted puede regresar a Dios y puede volver, pero hermanos, Dios no le va a quitar las consecuencias, ¿verdad? Porque el que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige y lo disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Para que usted y yo participemos de la santidad de Dios. Para que podamos entender, hermanos, o comprender, ¿verdad? Y en veces el rey David habla en uno de los salmos que se arrepiente. No seas como, ¿quién dice? Como el caballo o como el mulo, que tienen que ser, ¿qué? Sujetados con un cabestro, porque si no, no se acercan a ti. O sea, tiene que pasar algo fuerte en nuestras vidas, hermanos. No hay necesidad de eso. No hay necesidad que andes vagando, que andes aquí tropezando, mi hermano, porque tu corazón se está en rebeldía y no te quieres reconciliar con el Señor. Y ahora, hermanos, estás en un lugar que nunca pensabas que ibas a estar ahí. Y te encuentras, hermano, en una situación terrible, crítica, tal vez de enfermedad, tal vez de escasez, tal vez de hambre, hermanos. Tal vez tu familia te abandonó, tal vez tus hijos te dejaron. Yo qué sé, hermanos, pero de una forma u otra habrá dificultades. Y si más nos rebelamos, hermanos, y eres un hijo de Dios, pues hermanos, puede ser que te lleve el Señor antes de tiempo. Antes de tiempo, porque ya Dios va a ver que tu corazón está bien duro y difícil. Entonces Dios va a provocar un problema en tu vida, que el Señor así te va a llevar, mira. Dios no quiere eso para ti, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Como el hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dijo, hermanos, la traducción es la que le di. Dice, me he portado muy mal con Dios y también contigo, Padre. Fíjese, él reconoció que se había portado, la nueva traducción, lenguaje actual dice, me he portado muy mal contigo, Dios. Y también contigo, Padre. O sea, reconoció, hermanos, que realmente lo que había hecho estaba mal. Voy a ir, ¿y voy a qué? A pedir perdón. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nos reconciliemos. Que vengamos sinceramente delante de Él y que le pidamos, ¿qué? Perdón. Que abandonemos esas actitudes, hermanos. Que dejemos ya ese orgullo, esa soberbia delante del Señor. Que nos enfoquemos en lo que el Señor nos pide que hagamos. Es todo lo que nos pide el Señor. Reconciliémonos con Dios y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Para que no te vayas a encontrar un lugar que el día de mañana no quieres estar. No dejes de poner tus ojos en Jesús, hermanos. No dejes, hermanos, esforzarte y ser un hombre o una mujer valiente. Y, hermanos, de estar dispuestos a caminar en esa gracia y en esa misericordia. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida, hermanos. Todos los días. Porque así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10. Se te dará amplia entrada al reino de los cielos. ¿Verdad? Porque haciendo estas cosas no vas a ¿qué? A resbalar jamás. O no vas a caer jamás. ¿Verdad? Haciendo estas cosas, dice, ¿verdad? Y se te va a otorgar amplia entrada al reino de los cielos. No estar ahí el Señor y decir, bueno, pues pues no hizo caso. Pero un día me recibió. Y un día me aceptó, ¿verdad? Pero vivió la vida que yo no quería que viviera. Y vas a estar en la presencia del Señor, hermano. ¿Qué crees que te puede decir el Señor? Reflexionemos, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué tanto dejas que Dios trabaje en tu vida? ¿Hay verdadera disciplina en tus pensamientos? ¿Para qué? Para pensar en aquello que te edifica. Tienes que disciplinar tu mente, hermanos. Y decir, ¿qué tanto me edifica esto? ¿Qué tanto me ayuda a mí como un creyente? ¿Qué tanta oportunidad tengo yo de compartirles a la gente de Cristo? Cuando usted se pone firme, hermanos, y fuerte, mucha gente no va a querer estar cerca de ti.
porque saben que tú les vas a hablar, les vas a testificar y les vas a compartir y lo que están haciendo no es lo correcto. ¿Y qué va a pasar? Vendrá un problema sobre tu vida. La gente te va a abandonar, la gente te va a dejar. Pero si usted quiere seguir el fuego a la gente, hermanos, pues vas a tener muchos amigos del mundo. Te van a buscar porque le sigues el fuego a la gente. Y te vas con ellos a pachanguear, aunque a lo mejor no toman ni hacen lo que... Pero, hermanos, ¿qué dice el dicho? Tanto peca el que agarra la pata como el que mata la vaca, ¿verdad? Entonces, Proverbios, Pablo 3:10. Así que mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar, educar nuestra mente. Que nuestra mente, hermanos, nuestros pensamientos, lo que hacemos, pensemos, me edifica, me ayuda, realmente me hace crecer como persona, el estar con estas personas. ¿O qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Se acuerda de lo que dice la palabra de Dios? Júntense con aquellos, ¿verdad?, que verdaderamente siguen al Señor con corazón sincero. Con esos, dice. En cuanto a honra, prefiérense unos a otros. A los otros, ¿verdad? Busca una amistad sincera, verdadera, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Y abre tu corazón también para ese hermano, esa hermana. Y hazte un buen amigo. Sabes que ese amigo te va a ayudar, te va a apoyar, te va a levantar, mi hermano. Y siempre esa persona va a estar cerca de ti, porque es una persona que ha crecido y no deja de ver ¿a quién? A Jesús. Y camina bajo la palabra de Dios, camina bajo la palabra del Señor. Sin profecía, sin dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es que bienaventurado. El que camina bajo la palabra de Dios es dichoso y es bienaventurado. Y hermanos, no habrá tropiezo para él. No resbalarás jamás, dice la primera carta de Pedro. No vas a tropezar jamás, dice la Escritura. Mis hermanos, aunque el diablo te ponga 1000 obstáculos, hermanos, no vas a tropezar. Así que, mis hermanos, tome esta palabra, sea edificado en ella y recuerde que usted es llamado para una sola cosa, mi hermano, o tal vez dos, pero hágalo con todo su corazón, con toda su alma, porque también de eso va a dar cuentas usted. Habla así, acerca aquí en el capítulo 25 del libro de Mateo, juntó a las naciones y le dio 5, otros 3 dones y otros uno solo. Y a otro también las minas, hay otro pasaje que habla acerca de las minas, que viene siendo lo mismo, ¿eh? O muy similar a los dones. Y le dio el dinero, las minas se simboliza que le dio ciertos bienes materiales, ¿para qué? Para que los multiplicara. Y el primero también ganó tantos y el segundo tantos, pero uno no ganó absolutamente nada. Y el Señor dijo, por lo menos tenías que darlo ¿a quién? Al banco. Y recibir yo los intereses, por lo menos, dice. Pero tienes la gracia y la sabiduría de multiplicar lo que Dios te ha dado, hermanos. El poder del Espíritu Santo, si está operando en tu vida, te va a dar la dirección sabia para que multipliques lo que el Señor te ha dado. Solamente, como dijo Pablo a Timoteo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Suelta la palabra, habla la palabra, hermanos. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida si tú te decides realmente honrar a Dios, exaltando en medio de la gente, diciéndole, Cristo es el que vive, Cristo es el que reina. Aquí en mi casa no se permite esto, hermano, hermana, hija, hijo, aquí en mi casa se cuesta tales horas y se duerme tales horas y se levanta a tales horas. Aquí se ayuda, se apoya en todo lo que hay aquí, hijo o hija, ¿verdad? O pariente o sobrino. Aquí en nuestra casa es lo que tenemos que hacer. Entonces usted pone ¿qué? Orden, hermanos. Pone orden en su propia casa. Y su propia casa la edifica de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Oh, hija, aquí no se puede llegar a las 11, 12 de la noche. Aquí hay que dormirse a las 9, 9:30. ¿Verdad? Aquí no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque hay que levantarnos mínimo a las 6 de la mañana. Y los que trabajan así tienen que levantar a las 5 de la mañana.
Mínimo a las 5 de la mañana. Entonces, aquí hay orden. Y hay que poner orden, mi hermano y mi hermana, ahí en ese lugar. Así que le invito, mi hermano y mi hermana, que ustedes y yo no dejemos de poner nuestra mirada en el Señor y caminar conforme a la palabra de Dios y no desviarnos de la bendita palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su gracia, su bendición.